Su hijo lisiado rompía platos hasta que su sirvienta le ofreció su mano y millonario quedó helado. El estruendo de la porcelana al hacerse añicos contra el suelo de mármol atravesó la mansión como un grito de dolor. Rodrigo Santa Cruz, uno de los hombres más ricos del país, apretó los puños mientras escuchaba los sollozos de su hijo Mateo desde el comedor. Era el tercer juego de platos que se rompía esa semana. Cada fracaso de su hijo era un recordatorio de la tragedia que había destruido su familia, y Rodrigo no sabía cuánto más podría soportar antes de que su corazón se partiera también en 1000 pedazos. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like, comentar qué te está pareciendo hasta ahora, compartir con alguien que necesite escucharla y suscribirte a Spanish Stories para más historias que transforman vidas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Rodrigo subió las escaleras con pasos pesados, alejándose del desastre. No podía enfrentarlo, no otra vez. Mateo, su único hijo de 12 años, había quedado con daño neurológico permanente después del accidente automovilístico que también se había llevado la vida de su esposa, Carolina, hacía 2 años. El niño que una vez fue brillante, atlético y lleno de vida, ahora luchaba con las tareas más simples. Sus manos temblaban incontrolablemente, su coordinación era casi inexistente, y cada intento de hacer algo por sí mismo terminaba en frustración y lágrimas. Rodrigo había contratado a los mejores terapeutas, neurólogos y especialistas del mundo. Gastó fortunas en tratamientos experimentales. Pero nada devolvía a Mateo su independencia. Y con cada fracaso médico, Rodrigo se hundía más en su propio abismo de desesperación y culpa. Había sido él quien conducía aquella noche lluviosa. Él había sobrevivido sin un rasguño mientras su familia pagaba el precio. La mayoría de las empleadas domésticas duraban apenas semanas. No podían soportar los gritos de frustración de Mateo, el constante desorden, o la atmósfera de tristeza que impregnaba cada rincón de aquella casa que parecía más un mausoleo que un hogar. Hasta que llegó Rosa. Rosa Méndez tenía 52 años, manos curtidas por el trabajo y un rostro que había conocido su propia porción de sufrimiento. Llegó a la mansión Santa Cruz sin grandes pretensiones, simplemente necesitaba el empleo. Pero había algo diferente en ella, una quietud, una paz que parecía fuera de lugar en aquella casa atormentada. El primer día, Rosa encontró a Mateo en su habitación, rodeado de libros que no podía sostener y lápices que se le escapaban de los dedos. El niño la miró con ojos llenos de vergüenza y rabia contenida. Rosa no dijo nada, simplemente se sentó a su lado, recogió un libro y comenzó a leerle en voz baja. Rodrigo observaba desde la puerta, preparado para intervenir si Mateo explotaba como solía hacer. Pero el estallido nunca llegó. Por primera vez en meses, su hijo simplemente escuchaba, y algo en su rostro tenso comenzó a suavizarse. Los días se convirtieron en semanas. Rosa no trataba a Mateo como un niño roto que necesitaba ser reparado. Lo trataba como a una persona completa que simplemente necesitaba encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Cuando Mateo derramaba su jugo, Rosa no corría a limpiarlo inmediatamente. Le alcanzaba el trapo y esperaba, pacientemente, mientras él lo intentaba, incluso si tomaba 20 minutos. El mundo no va a esperarte, le decía con ternura pero firmeza. Pero yo sí. Tómate tu tiempo. Rodrigo observaba estas interacciones desde la distancia, dividido entre la gratitud y algo más oscuro que no quería nombrar. Parte de él se sentía aliviado de que alguien pudiera llegar a su hijo de maneras que él no podía. Otra parte se sentía como un fracaso, reemplazado por una empleada que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios. Una tarde, Rodrigo regresó temprano de la oficina y encontró la casa inusualmente silenciosa. Siguió el sonido de voces suaves hasta el comedor y lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Mateo estaba de pie frente a la mesa con las manos temblorosas extendidas. Frente a él había un plato de cerámica. Rosa estaba detrás del niño, sus manos cubiertas con guantes de textura especial sosteniendo suavemente las muñecas de Mateo, no haciendo el trabajo por él, sino simplemente estabilizando el temblor lo suficiente para darle una oportunidad. «Tú puedes», susurraba Rosa. Siente el peso. Respira. No tienes que ser perfecto, solo tienes que intentarlo. Lenta, dolorosamente lenta, Mateo levantó el plato. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. El plato se tambaleaba peligrosamente. Rodrigo contuvo la respiración, esperando el inevitable estruendo.
Pero Rosa mantuvo sus manos firmes y Mateo, con una concentración feroz grabada en su rostro, colocó el plato sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Mateo comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de frustración. Eran lágrimas de triunfo, de algo que había creído perdido para siempre, esperanza. Rosa lo abrazó mientras el niño sollozaba contra su hombro, y fue entonces cuando Rodrigo vio las lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de la mujer también. Rodrigo retrocedió sin hacer ruido, subió a su estudio y, por primera vez desde el accidente, él también lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo el tiempo desperdiciado en la culpa, por todos los momentos que había evitado estar presente con su hijo porque el dolor era demasiado grande. Aquella noche, durante la cena, Rodrigo se sentó frente a Mateo por primera vez en meses. Normalmente comía en su estudio, incapaz de soportar ver las luchas de su hijo con los cubiertos. Pero esta noche era diferente. Rosa, dijo con voz temblorosa, ¿qué es lo que le has estado enseñando a mi hijo? Rosa lo miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado sufrimiento. No le he enseñado nada que no supiera ya, señor Santa Cruz. Solo le he recordado que caerse no es fracasar. Rendirse sí lo es. Rodrigo miró a su hijo, quien luchaba por cortar su carne, sus manos temblando pero persistiendo. Y en lugar de apartar la mirada como siempre hacía, preguntó, ¿puedo ayudarte, hijo? Mateo levantó la vista, sorprendido. Habían pasado tanto tiempo evitándose mutuamente, construyendo paredes de dolor y vergüenza. Papá, yo puedo hacerlo. Solo toma tiempo. Lo sé, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. He estado tan ocupado tratando de arreglar lo que pasó que olvidé estar aquí para lo que tienes ahora. Fue Rosa quien rompió el silencio que siguió. Señor Santa Cruz, con su permiso, me gustaría mostrarle algo. Se levantó y se quitó el guante de su mano derecha. Por primera vez, Rodrigo notó que le faltaban 2 dedos. Un accidente en la fábrica cuando tenía 22 años. Me dijeron que nunca podría trabajar normalmente otra vez. Me tomó 3 años aprender a escribir de nuevo, 5 años dominar la costura. No fue la tragedia la que me definió, señor. Fue lo que elegí hacer después. Rodrigo miró aquella mano imperfecta extendida hacia él, una mano que había sostenido a su hijo cuando él no pudo, que había tenido la paciencia que a él le faltaba, que había visto el potencial donde él solo veía pérdida. Y entonces comprendió, Rosa no solo había estado ayudando a Mateo, le había estado mostrando a él también cómo volver a ser padre. Extendió su propia mano y la tomó. Enséñame, dijo simplemente, enséñame cómo ayudar a mi hijo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más gratificantes de la vida de Rodrigo. Con la guía de Rosa, aprendió a tener paciencia, a celebrar victorias tan pequeñas como un botón abrochado o una frase escrita. Aprendió que el amor no era proteger a su hijo de cada caída, sino estar allí para ayudarlo a levantarse. Aprendió que la tragedia no había terminado con su familia, simplemente la había transformado en algo diferente, y diferente no significaba menos valioso. Mateo nunca recuperó completamente su coordinación, pero descubrió que no la necesitaba para ser completo. Con adaptaciones, paciencia y apoyo, encontró su propio camino. Rosa se convirtió en parte de la familia, no como empleada, sino como la abuela que Mateo nunca tuvo, la amiga que Rodrigo necesitaba, el puente que reconectó a un padre con su hijo. Y aquella casa que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos se llenó nuevamente de vida, no porque el dolor desapareciera, sino porque aprendieron que incluso las cosas rotas pueden seguir siendo hermosas, que incluso las manos que tiemblan pueden sostener amor, y que a veces la mayor fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad de pedir ayuda. Un año después, Rodrigo se encontró en el comedor observando a Mateo poner la mesa para la cena, sus movimientos todavía lentos e inciertos pero llenos de determinación. Solo se cayó un plato, y cuando se rompió, Mateo simplemente sonrió y dijo, bueno, supongo que todavía tengo trabajo por hacer. Rosa apareció con la escoba, y juntos limpiaron los fragmentos. Rodrigo se unió a ellos, y mientras recogían los pedazos de porcelana rota, comprendió la verdad fundamental que Rosa había sabido todo el tiempo, no se trata de no romperse nunca. Se trata de aprender a reconstruirse pieza por pieza, con amor, paciencia y las manos de aquellos que se niegan a rendirse contigo. Si esta historia te ha inspirado, te invito a que comentes qué fue lo que más te llegó al corazón.
No olvides darle like, compartir este mensaje de esperanza con alguien que lo necesite y suscribirte a Spanish Stories para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de las historias. Nos vemos en la próxima historia.